Provejec, Southern Perú, Casal Ingenieros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, como todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche. Les recuerdo, como siempre, que pueden también visitarnos en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú y, por supuesto, repasar todos los programas. Bien. Hoy tenemos una edición especial, estamos acercándonos ya a fin de año. Por supuesto, el próximo domingo, que es pre-Navidad, también tenemos programa. Y el último, del 29, antes de Año Nuevo, también tenemos un recuento de lo mejor del año, así que no pierdan sintonía. De inmediato vamos a presentar a nuestra entrevista de portada. Nuestra entrevista de portada de hoy llega gracias a Casal Ingenieros. En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de 3 décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros. Amigos de Tierra Adentro, una de las principales empresas estatales, aparte de Petroperú, es indudablemente Electroperú. Y Electroperú hace pocas semanas tiene un nuevo presidente. Él es Jesús Tamayo, una persona que yo conozco también hace muchos años, un estupendo funcionario público de mucha experiencia en el sector, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación esta noche en vivo y en directo aquí en Tierra Adentro. Buenas noches y bienvenido, Jesús. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por esta invitación y un saludo pues a toda tu teleaudiencia que domingo a domingo sigue este importante programa que ve aspectos de realidad nacional, ¿no? Inversiones. Bueno, un gusto tenerlo aquí, Jesús. ¿Cómo definiría, digamos para empezar, la presencia de Electroperú en el actual escenario de la generación eléctrica nacional? Digamos, ¿cuál es su rol en la transición energética, además de ello? Bueno, primero quizás vamos a definir lo que es transición energética, digamos ese cambio de paradigmas de la forma como se produce energía eléctrica o energía en general, cómo se transporta, distribuye, cómo se utiliza y cómo se optimiza su uso, ¿no? Y entonces, ya yendo al sector eléctrico, tenemos pues una matriz energética bastante limpia en el país, pues 40 y tantos % se produce con hidroelectricidad, otro 40 y tantos es gas natural, que siendo un combustible de origen fósil, también tiene sus características de más limpio que cualquier otro combustible, y un 8 o 10% a través de las energías renovables no convencionales, viento, sol y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues Electroperú juega un papel importante en el sentido de que produce energía limpia para atender la demanda de electricidad del país. Produce aproximadamente el 12% de la demanda es producida por Electroperú, es un porcentaje importante de la generación, y comercializa también alrededor del 20%, porque tiene algunos encargos, de los cuales comentaremos más tarde, a fin de comercializar energía eléctrica renovable, ¿no? Entonces, creo que esa es su importancia en el contexto nacional en ese momento. Ahora, si bien es, como usted dice, Jesús, importante, el 12% no es poca cosa, significa mucho esfuerzo, mucho trabajo y apoyo a la industria además nacional, la mayor parte del escenario de electricidad está en manos privadas. Eso simplemente nos hace preguntar si Electroperú también debería ser privatizada o cuál es el papel que juega, además de esa presencia que usted nos indica. Bueno, yo creo que para responder a tu pregunta me quisiera remontar un poquito a cómo se ha desarrollado la generación de electricidad en el país desde la década de los 70, cuando el gobierno militar en aquel entonces nacionaliza la industria eléctrica y a través de aportes crea empresas como Electroperú, que se encarga de generar, transmitir y distribuir energía en todo el país. Y Electrolima, en el caso de
de la ciudad de Lima. Entonces, Electroperú se crea en esa época, pero conforme pasa el tiempo se va desmembrando en algunas empresas regionales de electricidad, como las Electrosureste, Electropuno, en fin, SEAL y otras, y se va quedando con el negocio de la generación, ¿no? Así es. Se va quedando con el negocio de la generación, y el Estado utiliza esta empresa para posibilitar el desarrollo de grandes proyectos de generación eléctrica. Entonces, por ejemplo, es el caso del transporte de gas hacia Lima. Cuando para desarrollar Camisea, el Estado le encarga al Electroperú la compra de take or pay, o sea, lo tomas, lo pagas, ¿no?, de gas natural a efectos de ser el primer impulso para que la explotación de Camisea tenga éxito, ¿no? Entonces, el Electroperú compra el gas y después de algún tiempo le transfiere ese contrato a una empresa privada. Entonces, ese es un primer apoyo que da esta empresa al desarrollo de otros sistemas. Entonces, es utilizada en ese sentido positivo. Más adelante, se le dan otros encargos, por ejemplo, en los años 2000, hay problemas de generación eléctrica, de escasez por diversos motivos en el mercado eléctrico, y le encargan la operación de varias plantas térmicas que Electroperú instala. Claro, y cuando se da ese encargo no se le puede dar a una empresa privada, porque no tiene por qué hacerlo, tiene que ser una empresa pública. Y posteriormente, Electroperú es la empresa que tiene Mantaro, que es la más grande del país como hidroeléctrica, y le dan un encargo el año 2011 para, digamos, actuar en los contratos que hace Proinversión con dos empresas privadas para desarrollar las dos grandes hidroeléctricas, más pequeñas que Electroperú, pero grandes también, como son Chaslla y Cerro del Águila. Y actualmente, durante 15 años, Electroperú le compra energía a ellos para poderla, le transmite a las empresas de distribución del Estado, ¿no? Y esto con el fin de que puedan desarrollarse esos proyectos hidroeléctricos que en algún momento, como son grandes inversiones, el sector privado no los hace, ¿no? Entonces, si bien sabemos de que, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe tener un rol subsidiario, ¿no?, que solamente operar aquellos sectores económicos donde la empresa privada no lo puede hacer o no es eficiente, pero en este caso más o menos sucede lo mismo, porque en la generación hidroeléctrica no tenemos inversiones privadas grandes, ¿no? A eso quería llegar. Hemos conversado aquí con el presidente de COES, César Butrón, con el ex viceministro de Energía, que usted conoce muy bien, Edwin Quintanilla, y otros expertos, y nos dicen, cuidado, nos estamos quedando rezagados en la generación eléctrica, no hay nuevas centrales. Lo que usted está diciendo, ¿qué hacer frente a ese problema? ¿Qué tan serio es, Jesús? Bueno, de acuerdo a los estudios del COES, efectivamente, se ha determinado que en este año ya 25 y 26, digamos, se va a agotar lo que le llamamos la generación eficiente, o sea, aquella que se produce con agua, con gas o con sol y viento, y vamos a tener que usar poco a poco, no de un día para el otro, sino en algunos momentos, las reservas de las plantas diésel, que tenemos reservas, o sea, no nos vamos a quedar sin electricidad, pero sí van a tener un costo alto. Obvio. Un costo que originalmente al comienzo no va a afectar al sector regulado, porque el sector regulado, de acuerdo a cómo está el mercado eléctrico, es atendido por contratos a largo plazo, con tarifas fijas, pero sí va a afectar al sector, digamos... ¿Domiciliario? No. Los domiciliarios somos los regulados. Ya. Va a afectar al sector industrial, a las grandes empresas, que van a poder recibir, digamos, un costo quizás mayor. Por ejemplo, a la minería. Por ejemplo, y eso preocupa, porque si la minería es parte, el sostén del éxito económico del Perú, ahora que se habla, usted sabe, lo escucha todo el tiempo, Jesús, y lo repetimos en este programa, ahora que se habla del cambio de la matriz energética, que aumenta la demanda mundial de cobre que produce el Perú y otros metales críticos, obviamente para hacer ese crecimiento posible se necesita más electricidad. Exactamente. No es que se hace así nomás. Exactamente. ¿Y entonces? Una central hidroeléctrica, que sería lo ideal para poder entrar al mercado, se demora 5 o 6 años en construir, ¿no? Así es. Entonces, y grandes capitales, y no hay proyectos. El único proyecto
que va a entrar este 2025 o a comienzos del 26, es Sangabán 3. Así es, el proyecto de Hidroglobal. Sí, no hay otro. Hay dos pequeñas centrales de 20 megavatios y no hay más. En gas natural no hay programas, pero el día viernes se ha aprobado una ley que ha estado 2 años en discusión en el Congreso. Esa ley va a permitir que las empresas de distribución eléctrica puedan contratar energía también por bloques horarios. Entonces, lo que sucede es que las energías renovables pues las tienes de día o las tienes cuando hay viento. Entonces, no pueden contratar porque no pueden ofrecer servicio las 24 horas. Así es. Entonces, ahora con esta ley van a poder contratar las empresas de distribución energía en bloques. Y eso va a ser, creo que se va a definir con esta ley el mercado. O sea, creo que el mercado ha estado en una expectativa de ver qué sucede y qué inversiones se hacen o no, pero una vez que esta ley está, me parece que eso va a ayudar. Pero en ese contexto, Jesús, ¿en qué contribuye o cómo puede contribuir Electroperú? Bueno, Electroperú, en realidad, al ser una empresa pública, no tiene posibilidades de inversión en nuevas centrales. Lo que sí puede es reforzar sus lagunas, como lo ha hecho, tiene almacenar más agua, tiene el lago Chinchaycocha, el lago de Junín, tiene 20 lagunas en la región de Junín, Pasco, Huancavelica, donde se almacena agua para poder producir lo máximo que puedas como electricidad, ¿no? Perú va perdiendo su participación en el mercado porque el mercado crece, o sea, y Perú no puede crecer porque tiene... Claro, porque no puede invertir. Pero sí se puede entrar a temas de algunas asociaciones público-privadas que permiten, que ya tiene algunas cosas, ¿no? Cosas... Pero se puede dinamizar. Por ejemplo, usted sabe, ahorita mencionó usted Sangabán 3, que lleva adelante la empresa Hidroglobal, que es de capitales chinos, de China Trigori, que es la principal empresa eléctrica del mundo, que también tiene Chacya, por cierto, y que compró Luz del Sur. Y ellos están muy interesados, lo han dicho, de formar una asociación público-privada con Electroperú, que usted preside, por ejemplo, para realizar inversiones que no puede hacer Electroperú en Sangabán 1. ¿Eso es posible? ¿Usted lo ve viable o no? Bueno, digamos, existe la ley de asociaciones público-privadas que fomenta la inversión del sector privado justamente en servicios, ¿no? Entre otras cosas. Y esa ley da 2 caminos, las iniciativas estatales del Estado y las iniciativas privadas. Entonces se pueden presentar iniciativas privadas, hay que diseñarlas, cómo ser factible presentarse a estas... Digamos, pero hay el marco legal. O sea, hay un marco legal, un marco que hay que analizarlo en detalle porque hay compromisos de inversión que el Perú no puede asumir. O sea, el Perú puede asumir, digamos, se endeuda a corto plazo, endeudamientos a largo plazo no se han visto en las empresas del Estado, salvo algunas excepciones, porque eso afecta el endeudamiento nacional. No, y además Electroperú ha tenido siempre un manejo muy responsable, ¿no? Su antecesor en el cargo, Luis Haro, que estuvo aquí también, hablaba de que Electroperú efectivamente no había tenido problemas de liquidez. No, Electroperú... Resultado positivo siempre. Siempre un resultado positivo. Y también a una de las preguntas que hace con Electroperú, si puede continuar en el mercado. Lo que pasa es que hoy Electroperú, el dueño, el accionista mayoritario, es el Fondo de Reservas Previsionales. Es un fondo donde se administran todos los recursos que van después para pagar las pensiones que está a cargo de ONP. Entonces ya tiene un destino. O sea, Claro. No la puede vender porque queda ese fondo sin parte importante de sus recursos. Son alrededor de 500 millones de soles al año de utilidades que tiene Electroperú. Y evidentemente yo encontraba una empresa muy bien consolidada. Por eso mismo no puede hacer experimentos ni asumir riesgos. Exactamente. Y entonces la solución ahí es sumar a la empresa privada. Hay que sumar, hay algunas operaciones como
como ya se hacen, ¿no? Se compra, por ejemplo, potencia firme de otras empresas y se vende más de lo que se produce. O sea, sí se puede tener algunas operaciones dentro de ese mercado eléctrico que claro. uno puede entrar a operar como cualquier empresa, ¿no? O sea, porque no estás, digamos, compitiendo en mejores condiciones con empresas privadas, estás bajo las mismas condiciones. Hay una palabra que se repite mucho, sostenibilidad. Y ahí yo quería preguntarle, Jesús, antes que nos gane el tiempo, ¿cuál es el enfoque de sostenibilidad social de Electroperú en su área de influencia? Bueno, el área de influencia de Electroperú es bastante grande, son 3 regiones. Así es. Huancavelica, Junín, Pasco, ¿no? Porque tenemos, además de la propia ubicación de la central, tenemos también el lago Chinchaycocha y diversas lagunas que están en diferentes zonas que se intervienen a fin de almacenar agua y poder en el momento necesario ponerlas al río y utilizarlas en generación eléctrica. Y entonces, en cumplimiento de ese su rol de sostenibilidad, hay temas ambientales. Se han hecho trabajos en el lago de Chinchaycocha para preservar especies nativas y preservar los niveles del lago, y se hace una administración ordenada del agua del lago con otras entidades, porque son varias las entidades que utilizan el agua de este lago. En el tema ya de aproximación y atención a la población del área objetivo, se han hecho varios proyectos de telesalud. En la época de la pandemia se ha apoyado mucho a las comunidades. Se ha utilizado energía renovable para dotar a 11 o 12 puestos de salud de energía eléctrica con la que no contaban, ¿no? A través de paneles solares. Hay campañas de salud permanentes que se participa con las postas médicas. Se hacen donaciones de equipos y en el campo de la salud y en el campo también de proyectos de desarrollo agroproductivo. Se contribuye con las fuerzas policiales que, digamos, dan un servicio importante para preservar las instalaciones. Tenemos también, digamos, trabajamos con el ProBraen, que es una entidad que vela por el desarrollo del Valle de los Ríos Lena y el Mantaro, una Apurímac y el Mantaro. Claro, entonces, estamos hablando de una política de sostenibilidad y de desarrollo social importante. Importante, con mucha participación. Ajá. Y digamos que es muy bien recepcionada, tanto por la población como por las autoridades de los diversos distritos, ¿no? La central del Mantaro está en el distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja. Entonces nosotros brindamos apoyo a esas comunidades. De acuerdo. En la medida que también podemos estar autorizados, porque hay ciertos límites, ¿no? Dentro de... Sí, claro. Porque estas empresas claro. son empresas estatales, sí, claro. que tienen limitaciones para digamos, sus gastos, la ejecución de sus presupuestos. Sin embargo, eso no es un óbice para no poder competir en el mercado, porque se cumplen las normas, hay un equipo de gente que está preparada y cumple todas las indicaciones necesarias, y no hemos tenido ningún problema, no he encontrado yo en estos últimos 10 años, en el periodo del ingeniero Aro, que han hecho una labor excelente, me parece. Así es. Con su gerente, el ingeniero Erwin San Román. Bueno, tremendo reto que tiene usted desde Así Jesús, es. ahora que preside Electroperú, una empresa tan importante. Yo le agradezco que haya compartido con nosotros algo de su visión, de lo que puede ser, lo que puede hacerse. El 2025 vamos a tener todo el año Tierra Adentro, y nos encantaría volver a tenerlo para hablar de proyectos específicos, si usted acepta, por supuesto. Muchas gracias, Oscar. Creo que es importante difundir lo que se hace desde el Estado. A veces no se conoce, por ejemplo, esta trascendencia del Electroperú en el desarrollo del país, ¿no? Toda la historia que ha tenido para poder desarrollar. Por eso lo hemos proyectos, invitado. Así es. No solamente en el sistema, en el mercado eléctrico tiene una importancia trascendental y seguirá teniendo, porque podrá contribuir. Hay nuevas ideas de contribuir con nuevos, digamos, con nuevos proyectos para generar siempre en beneficio económico del país, supuesto, y de la industria y la población. Estupendo. Por favor, hágale llegar a todo el equipo de
de Electroperú, el deseo de unas buenas, unas lindas fiestas navideñas y un año 25 insuperable en los proyectos que ustedes se propongan, y porque sabemos perfectamente la importancia estratégica de Electroperú en nuestro país. Y mucha suerte a usted, que ha empezado ahora como presidente de esta empresa. Muchas gracias. De igual manera, un saludo por Navidad, Año Nuevo para ti, Oscar, y tu equipo de trabajo. Y también para la teleaudiencia, ¿no? Que toda tu teleaudiencia que domingo a domingo sigue este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos conversado con Jesús Tamayo, flamante presidente de Electroperú. Y por supuesto nos vamos a la pausa con nuestros datos duros que llegan gracias a Southern Perú. Y de inmediato esos datos duros nos dan información valiosa. Vamos luego a la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan, que estamos aquí con ustedes. Bien, amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque de esta edición de nuestro programa Tierra Adentro. Vale la pena ahora mencionarles lo siguiente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo otorgó a Southern Perú el premio Buenas Prácticas Laborales 2024 como reconocimiento, hay algunas imágenes, al esfuerzo por promover sostenidamente actividades orientadas a prevenir riesgos psicosociales y contribuir a propiciar un buen clima de trabajo. Esta es, amigos de Tierra Adentro, la primera vez en las 14 ediciones que tiene este concurso que se ha considerado la categoría Promoción y Prevención en Salud Mental en ámbitos laborales, siendo Southern Perú la primera empresa en ganar este premio, el cual fue entregado al director de Recursos Humanos de Southern Perú, Manuel Ramírez Mimbela. Una felicitación, por supuesto, para el equipo de Southern Perú, que nos sigue sorprendiendo con buenas noticias. Dicho esto, nos vamos de inmediato a presentar el reportaje de hoy, que llega gracias a Viceversa y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 24 años gerencia soluciones. Líneas de base. Durante todo el 2024, las cámaras de Tierra Adentro han recorrido costa, sierra y selva, en busca de historias reales que levanten la moral de los peruanos, que nos demuestren que hay esperanza en un Perú mejor. Aquí, un ejemplo desde Espinar, en Cusco. Las falencias de la educación escolar del Perú se hacen más clamorosas a medida que nos alejamos de las capitales de provincias. El caso de Espinar en Cusco no es la excepción. Sin embargo, el esfuerzo conjunto de una empresa privada, instituciones locales y pobladores empieza a dibujar un panorama distinto. Es así que se ha generado un importante ecosistema educativo en la provincia de Espinar, con el objetivo de contribuir en la mejora de la educación. Como parte de este ecosistema, se ha creado la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, CREE, una institución sin fines de lucro que opera gracias al financiamiento del Convenio Marco. El Convenio Marco en realidad es un convenio que tiene la compañía minera con la sociedad de Espinar, en lo cual es un acuerdo en el cual la compañía minera aporta parte de sus ingresos para apoyar proyectos de sostenibilidad social en la provincia de Espinar. Uno de esos proyectos es el caso del CREE, ¿no? Que es un proyecto netamente educativo, en el cual nosotros brindamos servicios educativos gratuitos a la provincia de Espinar y a todos los gestores que participan de ellos, ¿no? Y va creando o generando una reflexión también los maestros, de no quedarnos en donde estamos, sino que también nosotros tenemos que ver en la forma de cómo vamos mejorando, de cómo vamos superarnos y fortalecernos cada vez más nosotros. Me siento orgullosa de que la CREE esté funcionando en esta provincia. Lamentablemente en esta provincia no se encuentran ese tipo de apoyos, no hay mucho, y sí, yo personalmente me siento orgullosa de que estén aquí mis pequeños.
Alineado con los objetivos educativos nacionales, aprobados anualmente por la Unidad de Gestión Educativa Local, CREE Espinar ofrece programas educativos para estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como apoyo psicopedagógico a padres e hijos. Entre sus iniciativas se incluyen talleres de música, robótica, diseño de videojuegos, matemática, comunicación y periodismo, además de preparación para postulaciones a los colegios de alto rendimiento, los famosos COA. Nosotros lo que buscamos es promover la calidad educativa, ayudando a los docentes en sus capacitaciones, a los estudiantes promoviendo la capacitación y también la competencia de los estudiantes, ¿no? A través de los programas que desarrollamos, ¿no? Como apoyar el COAR, apoyar en las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Sí me dieron la facilidad y hay una mejoría bastante, no solamente emocionalmente, sino también en la terapia que le están ayudando, en la terapia de psicología, en la cual que en nuestra provincia no se encuentra y ahora me están apoyando en eso y sí hay mejoría. De un tiempo a esta parte, Minera Antapacay se ha convertido en un motor clave para el desarrollo territorial de Espinar, ya que ha realizado una inversión de 420 millones de soles a través del convenio marco en proyectos de desarrollo sostenible desde el año 2003. De esta cifra, 35 millones fueron destinados a 163 iniciativas educativas, que incluyen mejoras en infraestructura, implementación con TICs y programas de capacitación para docentes y estudiantes de instituciones de nivel inicial, primaria y secundaria, así como el Instituto Superior Tecnológico Público de Espinar. Así que siempre contamos con el trabajo articulado con la CREE. También tenemos ahora este año iniciado un diplomado para los maestros, que es una formación más sostenida. Netamente en las prácticas, porque allá se especializan 70% práctico y 30% teórico. En las prácticas me enseñaron a soldar, a esmerilar, a hacer cosas así, de fabricar mesas, puertas, entre muchas cosas. Como parte del objetivo de atender el mercado laboral e impulsar el emprendedurismo para la generación de empresas y negocios propios, se ha impulsado un centro de formación técnico-productivo Ñaupay, entidad financiada íntegramente por Antapacay, lo que permite brindar una educación gratuita en sus 3 especialidades, como cocina, manejo de ganado y corte y ensamble textil. Yo me informé mediante la radio, que es la radio de la primera de Antapacay, y también porque tengo unos familiares así que me dijeron acá hay que aprovechar al máximo, ¿no? Ya que es de la mina Antapacay, como es gratuito, hay que aprovechar, ¿no? Como se dice. Y mis planes serían terminar la carrera, como se dice, titularme, sería generar ahorros para poder empezar yo también a hacer un emprendimiento, un negocio, como se dice. El compromiso va más allá. Por ello, también se ha impulsado programas de especialización y formación técnico-productiva, logrando capacitar a más de 200 personas este año en destacadas instituciones como Senati, CETEMIN, TecSub y otras, permitiendo a los jóvenes sumarse a diferentes empresas. A esto se suma el programa de becas Antapacay, que permite beneficiar a jóvenes en la ilusión de concretar estudios técnicos y profesionales, que les permita en el futuro mejorar su calidad de vida. Sin duda, todas estas oportunidades son posibles gracias a esa alianza por la educación entre empresa privada, UGEL Espinar y las instituciones que elaboran a diario por la niñez y juventud de la provincia de Espinar. Cercanamente yo veo, por ejemplo, en la provincia de Canchis o en la provincia de Chumivilcas hay una gran diferencia entre la educación que se brinda aquí en la provincia de Espinar, tanto a nivel de implementación en infraestructura o implementación en equipamiento de las instituciones educativas y también en oportunidades de mejora de capacitaciones hacia los docentes. Las cámaras de tierra adentro se despiden de Espinar en Cusco, con la certeza de haber sido testigos de un cambio positivo en el ecosistema educativo de esta alejada zona de nuestro país. Solo nos queda felicitar a Minera Antapacay del grupo Glencore por su indudable compromiso con la educación peruana. Esperamos, sinceramente, seguir mostrando sus avances y logros el próximo año, el 2025. Y con eso nos vamos rápido a la pausa, la última del programa, y no se muevan de sintonía porque tenemos mucho más para ustedes. Bien, entramos raudos y veloces al tercer bloque y último bloque de esta edición del 15 de diciembre. Increíble cómo pasa el año, volando. Bueno, en el bloque anterior nos fuimos a Espinar, Cusco. Ahora nos vamos a la Sierra de la Libertad para mostrarles otro caso de convivencia armónica entre minería
agricultura. Eso que a algunos les parece esoterismo, no, es la vida real. Y lo vamos a mostrar ahora. Tierra adentro llegó hasta los Andes liberteños a Chuquitambo, en la provincia de Patás, donde las comunidades enfrentan retos como la infraestructura vial y la dependencia de cultivos tradicionales. Sin embargo, un proyecto sostenible de agroexportación, liderado por Minera Poderosa, Damper y otros aliados, no solo promueve la producción de la palta Hass para mercados internacionales, sino que también busca empoderar a los agricultores, revitalizando sus oportunidades de crecimiento económico. Nuestra filosofía, tanto como Poderosa como de Asociación Patás, que es nuestro brazo derecho en la gestión social, es no brindarles el pescado, sino enseñarles a pescar. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Es enseñarles a lograr un producto de lo que ellos tienen. Nosotros comenzamos así a comprar poquitas plantas, 50, 100 plantitas compramos así. Y sembramos para poder buscar, ¿no?, mejorar la calidad de vida de los comuneros, en lo cual nos enfocamos y el año pasado sembramos 7.800 plantas y hemos logrado 7.000. Hemos sembrado 14 hectáreas de palta el año pasado. Este año tenemos 19.500 también plantas, casi cerca de 20.000 y ya es el objetivo sembrar este año, el resto no. Estas paltas son la primera cosecha de los plantones sembrados hace un año. Como Damper, les hemos brindado, les hemos donado las semillas para poder hacer los plantones en un vivero de clase mundial. Este vivero lo hemos hecho in situ, en Patás, con nuestros técnicos, con el aporte tanto de Poderosa como de Damper. Entonces son técnicos que se aseguran que este vivero cumpla con todos los requisitos y los estándares de calidad para que el plantón, una vez trasplantado, pueda generar la productividad que todos esperamos. En Chuquitambo, la falta de sistemas de riego modernos había limitado por años la productividad agrícola. Sin embargo, la unión de fuerzas entre la Embajada de Israel, con su tecnología de riego tecnificado, y el apoyo en asesoramiento profesional de Asociación Patás, está logrando un impacto positivo. Tanto así, que estas iniciativas han convertido terrenos antes inutilizables en campos aptos para la producción de paltas. Tuvimos nosotros un actor invitado también para trabajar este proyecto, que es la Embajada de Israel. Entonces, allí tocando las puertas a ellos y con no solamente la voluntad, sino con el accionar, es que queremos lograr que se implemente esta red de soporte. Y ahí surgió el proyecto de riego de Chuquitambo. Hoy por hoy se hizo un convenio de obra por impuestos, de tal manera de que la comunidad ponía sus tierras, Asociación Patás ponía la semilla de las paltas. Damper calificaba esas semillas y se encargaba de la guía del cultivo de las paltas. Israel se encargaba de usar el agua, ¿no?, la gota a gota, para que esto sea realmente rendidor. Gracias a la empresa de Acción Patás que nos está apoyando, ¿no?, con el vivero más que todo, ¿no?, que estamos injertando otras plantas y nos está apoyando para nosotros, ¿no? Nosotros solamente ponemos nuestra mano de obra y no calificada y ellos nos dan todo. Es un logro que quizás las otras comunidades no tienen por esta parte. Ese es lo bueno que tenemos, ¿no? Nosotros nos ha gustado trabajar de la mano con la mina, como es la ONG Asociación Patás. El aprendizaje es un factor crucial para que los agricultores puedan manejar el riego, la poda y el control de plagas. Este acompañamiento técnico está cambiando las formas de trabajo en una región que enfrenta retos como el aislamiento geográfico y la falta de acceso a mercados. Mire, la Hass para exportación, porque es más masita su cáscara, dura más el tiempo, cambio la fuerte, ¿no? Porque nosotros tenemos en el campo, en la chacra tenemos fuerte ya, estamos produciendo ya, pero poca cantidad todavía. Pero sí, nuestra mira es sembrar estas jaspas para poder sustentar el sustento de las familias. Además de la palta, las comunidades de Patás están explorando otras iniciativas productivas como la siembra de pinos y la producción de hongos. Estas estrategias buscan diversificar las fuentes de ingreso y fortalecer la economía local. Y hoy por hoy esos pinos están dando un subproducto que se llama hongos, ¿no? Hongos que las señoras campesinas de la zona de Chugay lo están industrializando y también lo están exportando. La agricultura sostenible es un eje clave
para el desarrollo sostenible de nuestro país. Desde los Andes liberteños hemos sido testigos de un modelo de colaboración que une a comunidades y empresas privadas para construir un futuro sostenible. La tecnología de riego tecnificado de la Embajada de Israel, sumada al asesoramiento de la Asociación Patás y el CAS, han demostrado que los esfuerzos bien encaminados son la base para un futuro próspero para todos los peruanos. Poderosa razón para seguir trabajando juntos. Este reportaje muestra claramente lo que es el espíritu de Tierra Adentro. Llevar a todo el Perú historias que suman, que promueven la unidad de los peruanos. Historias reales de empresas como Minera Poderosa, genuinamente comprometidos con el desarrollo de su área de influencia. Estén seguros, amigos de Tierra Adentro, que seguiremos en este camino todo el 2025. Claro, si ustedes nos siguen favoreciendo con su sintonía. Dicho esto, nos vamos a la entrevista del cierre. La entrevista del cierre de hoy llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Y para la entrevista del cierre tenemos con nosotros a gran amigo de esta casa y colaborador, que es José González, gerente asociado de GCG Advisors, aprovechando su estadía en Lima, específicamente en el Perú. Lo hemos comprometido varias veces a estar aquí con nosotros y por supuesto lo comprometemos para la próxima edición de pre-navideña, porque tenemos que revisar lo que fue el 2024. Pero José, hablemos ahora de las mejores mineras de este año que se va. Tenemos una lámina, señor director, con la que podemos empezar. Antamina, Sauder Perú, Cerro Verde, Las Bambas y Quellaveco son las 5 estrellas del firmamento minero peruano en ventas, como vamos a ver en este cuadro. Ellos son, en parte, José, artífices de la exportación de 450.000 millones de dólares de los últimos 14 años que tú reseñaste. Sin duda, y hay que recordar además que estas compañías son parte de multinacionales mineras del cobre. Cerro Verde es Freeport-McMoRan, Antamina es BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi, Southern Copper Corporation es Grupo México, Las Bambas es Gojin y CITIC, Quellaveco es Anglo American y Mitsubishi, Chinalco es SOSAC y Antapacay es Glencore. Es decir, el Perú, lo hemos dicho más de una vez, por la minabilidad de su cobre, es el centro con Chile y el resto de países que tienen reservas importantes de cobre, de la producción del cobre en el mundo y lo va a seguir siendo. El trabajo de estas transnacionales y la minería a lo largo de los años y lo que viene, estos 54 proyectos, 14 con fecha ya establecida para explotación, van a generar, y lo hemos repetido por la demanda global del mercado, que el Perú, más temprano que tarde, independientemente de los problemas que tenga, duplique esa producción de cobre que el 23 cerró en 2.775.066 millones de toneladas. Este año vamos a cerrar en 2.800.000 toneladas, por debajo de lo esperado, pero por encima de la producción del año anterior y que debería duplicarse en menos de 2 décadas. Señor director, pusieron otro cuadro. Yo pedí el del top 10 de las empresas mineras, si son tan amables para colocarlo. No el del cobre, sino el otro, porque quería justamente hablar de eso con José González. Porque lo interesante al ver las 10 primeras mineras, digamos, en volumen de ventas, José, es que más de la mitad son de cobre. O sea, lo que hemos repetido en este programa y repetido, se da en la vida real, se ha dado en los últimos años, pero en particular este año, el 24. O sea, hablamos de empresas como las que mencioné, Antamina, Sauder Perú, Cerro Verde, Las Bambas, Quellaveco, Antapacay. Esto solamente confirma todo lo que hemos venido diciendo en los últimos 3 años. Sin duda, lo decíamos en el programa pasado. Este año se espera que exportemos 47.940 millones de dólares en minería, de lo cual el grueso de esa exportación es minería de cobre. El Perú sigue siendo un enclave de producción de cobre y todo indica que lo vamos a seguir siendo, independientemente de ciertas versiones, por ejemplo, que mencioné que Argentina podría ser un productor. ¿Verdad? Ahí tenemos, director, tenemos una primera plana con Milei, si la pueden mostrar, porque
nos llamó la atención. Hoy lo comentaba antes de llegar al programa con José y la verdad me parece que es el chiste de la semana, ¿no? El presidente Milei dice que, ahí está, miren, Milei amenaza, dicen, ¿no? Con desplazar a Perú como primer productor o segundo productor de cobre. A ver, le pregunto a José González, una pregunta tonta, José. ¿Cuánto produce hoy en cobre Argentina? Cero. Cero. 2023, pues, ni una tonelada. Argentina tiene recursos suficientes para... No repitamos cosas que no tienen sentido, por favor, colegas. Para que tiene la capacidad de producir 1 millón de toneladas de cobre al año hacia el futuro y requiere una inversión de 24.000 millones de dólares para llegar a ese 1 millón de toneladas. En el Perú, que se han invertido 4.600 millones este año, y producimos estas 2.800.000, podemos duplicarlas con una inversión significativa, pero que esté en marcha y en camino. Estamos hablando de 54.000 millones de dólares en inversión. En Chile se están invirtiendo 21.000 millones de dólares en cobre. Y volvemos al concepto de minabilidad. ¿Qué se requiere para minar cobre? Geología y meteórica, infraestructura y capital humano. En el caso argentino, la geología los favorece, pero no como en el Perú y Chile. La infraestructura hay que construirla toda y el capital humano, en el caso de la minería, es cada vez más escaso. Acaba de salir un reporte, Oscar, de Ernst & Young, en donde habla de las promesas y los problemas de la minería hacia adelante. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la mayor promesa? Que vamos a demandar una cantidad de minerales críticos ingentes y no vistos en la historia. Tenemos que producir en las próximas décadas tantos minerales como los que se han explotado en la humanidad en los últimos 70.000 años. 70.000 años. Ese es el gran reto, pero es inevitable. Y por ahí dice, ¿cuál es el mayor riesgo de la minería en el año que viene y hacia adelante? El capital. Las minas se están extendiendo, las leyes están cayendo, tenemos que minar más y más profundidad, y eso va a requerir que los costos sean muy grandes. Y recordemos que después del superciclo de las materias primas, cuando China crecía el 12%, hubo una cantidad de inversiones que no fueron rentables y que los inversionistas están viendo con mayor cuidado cómo se utilizan los recursos financieros en la minería hacia adelante, tomando en cuenta además que los family offices y los fondos de inversión están tomando cada vez más las materias primas de metales y minerales como lo que se llama un asset class, un activo en el que invertir por las perspectivas a futuro. Veamos, señor director, nuevamente ahora sí la lámina del top 10 de las mineras para comentarlo con José González. Estamos hablando de las 10 empresas mineras con mayores ventas. Miren ustedes este ranking, ¿no? Ahí lo ven a toda pantalla. La compañía minera Antamina, luego Southern Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Las Bambas, Anglo American Quellaveco, Shogun, Hierro Perú, Compañía Minera Antapacay, Hardway Perú, Minsur y Yanacocha. Esas son las 10 estrellas del firmamento minero peruano. Ahora, lo interesante acá para analizar, José, es que todos son grandes jugadores, o sea, son jugadores de marca mundial que ya quisieran otros países tener. Correcto. Que eso también sería bueno que lo comentes y lo compartas con los televidentes de Tierra Adentro. Como lo mencionamos en la primera pregunta, son todas transnacionales de la minería. Y el cuadro que presentabas es un cuadro de la SUNAT con un corte al primer trimestre en términos de ventas. Las compañías mineras peruanas tienen ventas por encima de los 9.000 millones de dólares anuales, con márgenes de retorno bastante atractivos. De ahí que la minería en el Perú siga siendo un enfoque fundamental de estas transnacionales que tienen alternativas y posibilidades de minar en cualquier parte del mundo, pero siguen sosteniendo que en el caso del Perú se encuentran estas 3 variables importantes de minabilidad para que el Perú siga siendo un destino en extremo atractivo para las compañías mineras transnacionales, particularmente del cobre. Recordar el reporte de BHP en donde dice que la demanda del cobre va a crecer 3% al año hasta llegar a 70% hacia el año 2050. Y señala el mismo reporte que el cobre... La demanda del cobre es inelástica. Eso quiere decir que es difícil de reemplazarlo por otro metal. La plata es mejor conductor del cobre, pero claro, es precioso, es caro. El aluminio podría reemplazarlo, pero es frágil, se rompe. Y el grafeno, que es un derivado del grafito,
todavía está en una etapa experimental y es muy caro. Y el cobre es un metal noble, es como el oro, es maleable, el óxido molecularmente no cambia sus características y toda la industria global está vinculada a producir cobre, ensablar con cobre, incluir cobre, es decir, transformar todo eso es como transformar el parque automotor hacia automóviles eléctricos, que está tomando tiempo. Y en términos de infraestructura, el puerto de Chancay, el puerto de Chancay y el puerto de Chancay. Recordemos lo que nos dijo Margaret Myers en el Perú Mining Business. El puerto de Chancay es el último hito del plan de la ruta y la seda de China. El siguiente hito es mercados críticos, el Perú es un mercado crítico. El siguiente hito es crear una zona especial en el puerto de Chancay para producir vehículos eléctricos chinos, que son los que realmente van a competir en el mundo. China tiene la capacidad de producir 50 millones de vehículos al año en un mercado que compra 90 millones a nivel global al año. Y estamos hablando de vehículos eléctricos cuyo costo puede ser de 5, 8 mil dólares comparados a un Tesla que cuesta 55 mil dólares. Hablando de cobre. Claro. Ahora, nuevamente, señor director, si pueden poner el pie de los mayores productores de cobre, porque es bueno compartir con los televidentes, digamos, por cómo es que se reparten hoy, digamos, esta torta de producción, y hablamos de producción de cobre. En primer lugar está Cerro Verde con un, ahí ven el gráfico, un 16.8%. Le sigue Antamina con 16.4%. Le siguen otros que es la acumulación, pero en realidad son varias empresas pequeñas. Pero ahí está, en tercer lugar, en buena cuenta, Sauder Perú, de cobre, pero las diferencias son mínimas, son 16.8, 16.14 con 15.8. Y todo apunta, por ejemplo, que Sauder Perú, hemos hablado acá con su director general de operaciones, que en el corto plazo posiblemente va a ser el segundo o el primero, porque está aumentando esa producción y además tiene el circuito completo. Y Sauder aspira a estar entre los 5 productores más grandes del mundo. Así es. Está entre el 6º y el 7º. Sigue Las Bambas, que ya pidió una ampliación, que Yabeco, que empezó a operar recién, Chinalco, de los señores de China, justamente para el proyecto Toromocho, y Antapacay, que es del grupo Glencore. Es decir, hay ahí está. Ese escenario ya lo quisiera Chile también. Correcto, y una de las cosas que señala Ernst & Young en este reporte es que en la medida que las reservas de cobre son limitadas y el capital va a ser vigilado por los inversionistas y las propias compañías con cuidado, lo que ellos prevén es que venga un proceso importante de fusiones y adquisiciones a nivel de grandes compañías mineras. Lo acabamos de ver en los intentos de BHP de consolidarse con la segunda, tercera minera más grande, que no fueron exitosos por la calidad de la oferta, pero ellos prevén que venga esta fusión. El interés, por ejemplo, de Minera Antofagasta, la compañía minera privada más grande de Chile, particularmente enfocada en el cobre, al comprar 20% de Buenaventura, es una indicación muy clara que no bastan las reservas de cobre de Chile, sino las del Perú. La decisión de Arabia Saudita de crear un ministerio de minas en Arabia Saudita espera ser el país minero más importante del mundo, no porque vayan a explotar metales y minerales en Arabia Saudita que no existen con la concentración adecuada, sino porque quieren competir con China en la refinación y en la fundición. Y han comprado el 20% de Vale en Brasil con un mandato de buscar activos de cobre y ya están haciendo prospección y adquisiciones de derechos de cobre en el Perú. Es decir, esa fusión va a hacer que estas compañías se empiecen a consolidar y sigan creciendo. Ahora, esto significa varios retos, José. Además del tema de la producción, del volumen, del importante aporte de la minería, digamos, al erario nacional, indudable, ahí los retos son tratar de que esa bonanza, ese crecimiento también, sabemos que no es responsabilidad de las mineras, sino de los gobiernos, pero que la gente perciba, o sea, que también sienta ese bienestar. Ese es quizá uno de los mayores retos, porque a más producción y a más crecimiento se siente más la distancia de la brecha social. Correcto, y lo habíamos mencionado también en las perspectivas que hay en relación a los nuevos proyectos mineros en Perú y el crecimiento y lo que pueden significar para la economía. Los proyectos per se pueden implicar que el PBI del Perú se duplique, que la pobreza caiga en el 22%. Ahora, eso requiere que las partes involucradas, el sector privado y la minería privada, el sector público, las ONGs, las instituciones vinculadas al beneficio de la mayor cantidad de la población, el sistema educativo se alinean, porque lo que puede suceder
es que el Producto Interno Bruto del Perú, que crece 3% inercialmente, por encima del promedio latinoamericano, el Perú puede crecer a niveles del 7%. Lo dijo Julio Velarde también en la última reunión del CADE, lo que implicaría ingresos al erario público de 40.000 millones de dólares. Y además que los proveedores mineros lleguen a 8.000, lo cual representaría un 4% del PBI, se crean 1.800.000 empleos. Creo que vamos adquiriendo, desde que empezamos a hablar de estos temas, Oscar, ya hace unos años, conciencia minera. El entendimiento progresivo de que el Perú es un país minero similar a la conciencia cuprífera que tiene Chile, y que organizarnos actuar alrededor de la minería solo nos va a crear valor a todo nivel. Ahora, el saliente, el censurado ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, hay que reconocer que hizo una cosa con mucha valentía, y es pararse fuerte, hablarle además a la presidenta y convencerla de que había que apoyar el inicio de Tía María. Digamos, esos pasos se están dando y hay que al César lo que es del César. Ahora, bueno, lamentablemente lo censuraron, salió por el tema del Reinfo, pero hay un nuevo ministro que es Jorge Montero. ¿Cuál es tu concepto sobre Jorge Montero y cuáles crees que son los mayores retos que tiene que él, digamos, enfrentar para hacer realidad lo que tú estás hablando, es decir, la proyección del sector? A diferencia del ministro Mucho, el ministro Montero viene a la minería habiendo tenido experiencia en la cartera durante el gobierno de Sagasti. La administración Sagasti viene desde los temas sociales, de derechos humanos y medioambientales. Por lo tanto, complementa en la aproximación a la minería lo que han sido los ministros anteriores, que de alguna manera venían más desde la perspectiva de la industria. Y es importante, y lo señala también el reporte de Ernst & Young, que uno de los temas que hay que tomar en cuenta es que en la medida que los recursos naturales valgan más y tengamos mayor enfoque en ellos, va a venir una resoberanización de los recursos, que la gente siente estos recursos como propios y que no pueden ser explotados para el beneficio de intereses privados, sino de la nación. Y cómo se confluyen esos intereses, cómo se benefician. Hablan además de los temas vinculados al agua y los relaves. La minería va a empezar a tener agendas mucho más concretas. Y creo que el ministro Montero, al anunciar que quiere resolver el tema del MAPE, de la ley de MAPE, de pasar al siguiente paso de lo que es el Reinfo, que obviamente fue una ley con buenas intenciones, pero por aquello que el camino del infierno está empedrado, buenas intenciones se fue complejizando y necesita ser reemplazada por algo más sofisticado. Claro. Y acaba de anunciar la creación de un fondo de promoción a la minería informal y artesanal. Importantísimo. Eso es parte del plan estratégico para los minerales críticos de Brasil. Contempla un fondo de la misma naturaleza, en la medida que en economía los estímulos siempre funcionan mejor que las sanciones. Exacto. Eso es la zanahoria y el bate, pero es mejor usar la zanahoria que el bate. Y en la medida que se creen mecanismos, estas protestas a favor del Reinfo frente al Congreso, si bien son problemáticas por la minería ilegal, en todo problema hay una oportunidad. ¿Acaso no es mejor que los mineros protesten a favor de la minería que en contra de la minería frente al Congreso? ¿Acaso no es mejor que los transportistas hagan huelga para protegerse de la extorsión y demanden que el Estado los proteja a que hagan huelgas para que le bajen el precio de la gasolina y que Petroperú siga perdiendo dinero en subsidios que no generan ganancias? Esa conciencia minera, y yo creo que el ministro Montero entiende esas dinámicas y las está abordando inicialmente en un proceso de entender bien la cartera y sus problemas y plantearlos. Y tú lo sabes mejor que yo. Y además, emprender una comunicación activa, constructiva, de cara no solo al sector minero, sino a la nación entera. Por aquello de que si un árbol cae en medio del bosque y no hay quien lo escuche, ¿hace ruido o no hace ruido? Lo que tú siempre dices, que el bajo perfil no es lo mismo que el no tener perfil. Correcto. Así es. José, muchas gracias. Muchas gracias y espero tenerte el próximo domingo para hacer un repaso de cómo nos fue económicamente hablando y sobre todo en el sector minero el 2024. Muchas gracias. Gracias. Y contigo me despido el programa de hoy con una frase de la filósofa Hannah Arendt. Ella dijo: la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente al mundo como para asumir la responsabilidad por él. ¡Cuánta razón!
Les recomiendo la próxima edición del programa. La próxima edición es la prenavideña del 22 de diciembre. Así es que no se la pueden perder. Y todavía tenemos Tierra Adentro para rato, porque después viene la edición de fin de año, que será un recuento de lo mejor del año que termina. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. No coman mucho panetón, no se excedan. Nos vemos a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche, en esta su casa TV+, en este su programa, Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.